La historia que os vamos a compartir en esta mañana nos va a llevar al libro de Primera de Samuel, capítulo 14. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: «Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado». Jonatán no lo hizo saber a su padre. Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Lid, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Aconteció un día, así empieza el versículo 1 de Primera de Samuel capítulo 14. Al principio no había nada en este día que indicara que sería un día extraordinario. Dios siempre está en búsqueda de almas creyentes, las cuales por un lado reciben su poder y su gracia, y por otro lado lo transmiten a las personas. Él las escoge, pero a través de ellos hace manifiesto su poder. Dijo a su criado que le traía las armas. Cada oficial del ejército israelita tenía un asistente, entre comillas. Era conocido como un escudero. El escudero ayudaba al oficial en batalla y él le administraba las armas. Frecuentemente cargaban con la armadura y también con las armas del oficial, por lo que eran conocidos como escuderos. En la antigüedad los escuderos tenían que ser leales, tenían que ser valientes, ya que la vida de sus amos con frecuencia dependía de ellos. Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos. Los israelitas estaban en un conflicto militar donde la victoria parecía imposible. Eran grandemente sobrepasados en número y también en tecnología militar. Sin embargo, Jonatán fue lo suficientemente audaz como para pasar a la guarnición de los filisteos solo para ver lo que Jehová podía hacer. Tal vez Jonatán pensó en Sangar. Como dice Jueces capítulo 3 verso 31, describe la victoria de Sangar sobre 600 filisteos con la quijada de un buey. Tal vez Jonatán pensó, bueno, si Dios pudo hacer esto a través de Sangar, también lo puede hacer a través de mí. Jonatán podía fortalecerse en promesas tales como la de Levítico capítulo 26 verso 8. 5 de vosotros perseguirán a cientos, y cientos de vosotros perseguirán a 10.000, y vuestro enemigo caerán a filo de espada delante de vosotros. Si sigues leyendo los pasajes, dice que Jonatán no lo hizo saber a su padre. Tal vez esto solo haya sido un descuido, o algo sencillo de explicar, o tal vez puede ser que Jonatán deliberadamente no le haya hecho saber esto a su padre, porque a lo mejor su padre le iba a decir que no. Saúl se hallaba en otro lado, debajo de un granado. Este es un gran contraste con Jonatán. Jonatán, valiente, va por los filisteos, va a la guarnición, y su padre, el rey, se hallaba debajo de un granado. Mientras Saúl y el sacerdote estaban con el efod, estaban sentados bajo el granado, Jonatán estaba peleando y confiaba en Dios. Si sigues leyendo, dice que Ahías era hijo de Ahitob, hermano de Icabod. Y a lo mejor te preguntas, ¿por qué la mención de estos personajes? ¿Por qué necesitamos saber que el sacerdote que estaba con Saúl era Ahías, el sobrino de Icabod? Probablemente Dios quiere que relacionemos el significado del nombre de Icabod con el lugar donde se encuentra Saúl espiritualmente. La gloria real de Saúl casi se ha ido, y es apropiado que se relacione con un familiar del hombre llamado la gloria de Dios ha ido, que eso es lo que significa Icabod. Curioso, ¿verdad? Además, el pueblo no sabía que Jonatán se había ido. Esto indica que Jonatán no fue a la guarnición de los filisteos por un deseo de gloria personal. Si ese hubiera sido su motivo, le hubiera dicho al menos a algunas personas dónde había ido. No dijo nada, Jonatán. Si sigues leyendo el pasaje, Jonatán encuentra una posición estratégica.
Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y al otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sené. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro hacia el sur, hacia Gabá. Peñasco agudo de un lado a otro. Jonatán vio una posición estratégica. Un camino estrecho a través de un paso con rocas grandes y afiladas de cada lado. Pocos hombres podrían pelear con esa facilidad y más en ese lugar. Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos. Si Jonatán nunca hubiera decidido ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está en aquel lado, nunca hubiera encontrado este lugar estratégico. Dios guió a Jonatán cuando él confió. Y Dios actuó en base a esa confianza. Aquí llega la osada propuesta de Jonatán. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Quizás haga algo Jehová por nosotros. Para Jonatán esto era más bien como una expedición de reconocimiento. Él quería ver lo que Dios podía hacer a través de dos hombres que confiaban en él. Jonatán sabía que la necesidad era grande. Israel estaba irremediablemente superada en número y la moral estaba por los suelos. Jonatán sabía que Dios quería usar a alguien. El rey Saúl solo quería sentarse debajo de un granado. Algo tenía que hacerse. Jonatán estaba dispuesto y el Señor le usa. Jonatán sabía que Dios quería trabajar con alguien y Jonatán pudo solamente haber orado para que Dios hiciera llover fuego del cielo o que Jonatán hubiera dicho, Dios levanta a alguien del pueblo para que pueda ir. Jonatán sabía que Dios usa a las acciones osadas, el espíritu de pelea, ¿no? No era Jonatán el que trabajaría con algo de ayuda de parte de Dios, era Jehová el que trabajaba a través de Jonatán. No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Muchos en Israel probablemente creían esto como una verdad teológica, pero pocos lo creían lo suficiente como para hacer algo al respecto. La fe de Jonatán fue demostrada por sus acciones. No es difícil para Jehová. Lo único que se podría decir que limita a Dios es nuestra incredulidad. El poder de Dios nunca es limitado, pero su voluntad puede ser limitada por nuestra incredulidad, por nuestra falta de fe. Él puede escoger no actuar hasta que nos asociemos con Él en confianza. Y en Jonatán, Dios tenía a un compañero que creía. Con muchos o con pocos. Las probabilidades ya estaban contra Israel. ¿Importaba si era 1.000.000 a 1 o 1.000 a 1? Ni los números ni las probabilidades limitaban a Dios, pero la incredulidad sí que podía hacerlo. Jonatán nunca leyó el Nuevo Testamento, pero tenía un corazón como en Romanos capítulo 8, verso 31. Si Dios es con nosotros, ¿qué sigue? ¿Quién contra nosotros? Jonatán tenía poca fe en sí mismo, pero una gran fe en Dios. No era yo puedo ganar una gran victoria con la ayuda de Dios, era Dios puede ganar una gran victoria a través de mí. Ve, pues aquí estoy contigo. Estas palabras de su escudero deben haber alegrado grandemente a Jonatán. Cuando nos levantamos en fe, el ánimo puede hacer toda la diferencia para bien y el desánimo puede hacer toda la diferencia para mal. Dios iba a usar a Jonatán, pero no iba a usarlo solamente a él. Cuando Dios usa a un hombre, casi siempre llama a otros que le están rodeando para apoyarlo y para ayudarlo. Estos son igual de importantes para llevar a cabo la obra de Dios como el hombre que Dios usa. Primera de Samuel capítulo 14. Jonatán propone una prueba. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestra mano y esto nos será por señal.
Dijo entonces Jonatán. Esto indica que Jonatán tomó la confirmación de su escudero como una confirmación. Esto no será por señal. Jonatán quería saber si Dios realmente los estaba guiando, así que propuso una prueba basada en la respuesta de los guardias filisteos. Jonatán mostró sabiduría. Jonatán no mostró incredulidad. Hasta este punto no había actuado en palabra específica ni confirmada de Dios, más bien había seguido una osada esperanza. Fue lo suficientemente humilde para reconocer que podían estar equivocados. Pero Jonatán le pidió a Dios que los guiara. Esto no es lo mismo que lo que hizo Gedeón, lo que hizo en el valle, ¿no? Lo que hizo con el vellón de lana, ¿te acuerdas? Gedeón tenía un mensaje confirmado de parte de Jehová para guiarlo. Jonatán no dudó de la palabra de Dios. Él dudaba de su propio corazón y de su propia mente, pero de la palabra de Dios nunca. ¿Podríamos decir que Jonatán fue impulsado por fe? Significativamente, él no demandó saber todo el plan de la batalla de Dios por adelantado. Él estaba dispuesto a tomarlo un paso a la vez y dejar que Dios actuara, dejar que Dios lo llevara a cabo. Y la fe está dispuesta a dejarle a Dios el conocimiento del plan completo. Aquí llega la emoción. Jonatán y su escudero atacan a los filisteos. Se mostraron pues a ambos a la guarnición de los filisteos y los filisteos dijeron: «He aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido». Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: «Subid a nosotros y os haremos saber una cosa». Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: «Sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel». Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los iba matando. Trabajo en equipo, como nos compartió hace unas semanas Óscar Fradejas. Trabaja sin rivalidad. Trabajo en equipo. Jonatán hería, su escudero remataba. Eso es trabajo en equipo. Y fue esta la primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Sube tras mí porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Aquí se demostró el momento donde Dios confirma la osada confianza de Jonatán con esta señal, y él supo que Dios haría algo grandioso. Subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Esto era una escalada difícil. ¿Tú te imaginas un peñasco? Jonatán no era de los que dirían: bueno, sería genial hacer esto, pero las rocas son empinadas y hay muchos filisteos ahí arriba. Mejor hay que orar. Si solo queremos la victoria o solo queremos ser usados por Dios, cuando es fácil, no veremos mucha victoria. Si yo puedo hacer algo, si yo puedo esforzarme y puedo atacar, lo hago. Caían delante de Jonatán. Jonatán sabía que la batalla era de Jehová, sin embargo él sabía que Dios lo usaría para pelear. Y cuando Dios vio la señal de confirmación, no guardó su espada. Jonatán no oró, no dijo: Señor, haz algo aquí porque van a bajar muchos. Jonatán confió en Dios y los derrotó a todos. Y luego Dios ataca a los filisteos. Hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear. También ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Parece que los filisteos estaban bajo esa confusión divina, ¿no? Como pasó cuando Josafat oró delante de Dios y el pueblo enemigo se empezó a confundir entre ellos. Muchos se mataron entre sí. Parece que los filisteos estaban bajo esa confusión, ¿no? Se despertaron esa mañana pensando: oye, somos atacados por enemigos en medio de nosotros. Pensaban que sus compatriotas filisteos eran el enemigo y empezaron a pelear y a matarse unos a otros. No importó que los filisteos superaran grandemente en número a los israelitas, ni que tuvieran muchas mejores armas. Dios fue más que capaz de poner a los filisteos unos contra otros.
Si los israelitas no tenían espada, Jehová usaría las espadas de los filisteos contra ellos mismos. Y la tierra tembló. Jonatán usó su espada y su corazón, pero Dios hizo lo que Jonatán no podía. Jehová envió un gran terremoto para aterrorizar a los filisteos. A menudo esperamos a que Dios haga lo que nosotros podemos hacer, pero Dios a menudo hará milagros, y eso es lo que solamente Él puede hacer. Todo si nosotros hacemos lo que podemos hacer. Yo te invito a que leas esta historia porque a lo mejor el Señor te puede hablar de una manera diferente a la que podemos ver ahora mismo. Vemos un corazón valiente. Mientras el rey Saúl, mientras los sacerdotes, mientras los 600 hombres descansaban debajo de un granado, un hombre y su escudero con determinación asaltaron la guarnición de muchos filisteos. Hoy con nosotros, Jonatán. Por eso a la historia la vamos a titular La aventura de Jonatán. Y esa aventura viene por la fe.